que vamos a estar estudiando en las próximas lecciones, esta que se titula el Sermón del Monte, vamos a examinar no necesariamente las acciones que el Señor espera, sino la mentalidad también. No solamente la mentalidad que espera, las emociones que espera, los apetitos, los motivos, etcétera, que Cristo espera en lo que desean de ser sus discípulos y sus discípulas. Así que cuando se sentó en una colina, ahí se sentó también a expresar las expectativas que espera de aquellos que se identifiquen como sus discípulos. Y parte de esa expectativa es que no solamente se dirige y vamos a ver las diferentes acciones, sino que también emociones, especialmente en reacción a los enemigos, motivos, que las actitudes, todo esto que también es ser puro delante del Señor. La vida, especialmente de la persona que salva por fe, es una vida la que va a ser descrita en las próximas lecciones. Es como lo que vamos a estudiar, es como si fuera un manual de instrucciones. Usted sabe que cuando quizás una computadora o un celular o algo electrónico no está funcionando bien porque tiene muchas cosas, y casi siempre lo primero que llaman, primero apágalo y préndelo otra vez, para que vuelva todo al original. Y eso esperamos al estudiar estas lecciones. Dos cosas ocurran, ya sea que tengamos un concepto equivocado, volvemos otra vez y la pongamos como dice, a los settings, como dice, los settings de manufacturero, que regrese otra vez a donde debe de estar, que se desvió, o que se comience por sí. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos qué es lo que es un discípulo, muchas veces vemos lo que creemos que es un discípulo, y muchas veces hay que ir al manual entonces para entonces examinar exactamente qué es lo que Jesucristo expresó, que espera y que el Espíritu Santo está trabajando a incorporar en nuestras vidas. Porque muchas cosas quizás no va a ser la excusa de decir, pues Señor, yo hice lo que yo vi, o yo hice lo que escuché, o yo hice o dejé de hacer, Señor, de acuerdo a lo que leí quizás en las redes sociales, sino Él espera, una de las primeras cosas que el Espíritu Santo, cuando entra en una persona, que lo dirige a la palabra, para que entonces comience, por medio de la palabra, comience a crecer, comience a unas cosas morir y con unas cosas vivir. Fue importante de parte del Señor impartir eso, y específicamente la ilustración que lo hizo en una colina, un monte al norte del mar de Galilea, donde llegó una multitud y se acostó y comenzó a dar unas enseñanzas. Es similar a que, igual que Moisés, que subió al monte y entonces de un monte recibió la palabra y fue un intermediario y dio esa palabra a los israelitas, vemos que Jesucristo se sienta en un monte, pero no a través de un intermediario, sino a través de Dios mismo, da una palabra para el pueblo que le está escuchando. Que igual que Moisés le dio la ley del tabernáculo que Dios le había prescrito y se lo dio al pueblo de Israel, que también vemos Jesucristo específicamente le da las expectativas y le da las interpretaciones correctas, lo que estaba en la mente de Dios, a darle la ley a Moisés, y lo que también espera el Señor en sus discípulos, especialmente el fruto que espera ver como consecuencia de la actividad y la gracia del Espíritu Santo en la vida de una persona. Jesús enfatiza no solamente hacer las acciones y las reacciones correctas, sino tener la actitud correcta, porque Dios no solamente le interesa, son las cosas que vamos a examinar, no solamente le interesa lo exterior, las acciones exteriores, sino también le interesa, porque hasta ahora los comentaristas se enfocaban en lo exterior, cuando desde siempre a Dios lo que le importaba también es lo interior, la actitud interior y el estado interior de la persona. Y eso es lo que también lo vamos a ver específicamente, ese estado interior que lleva a la persona a vivir una vida aprobada, una vida recta, una vida inocente delante del Señor. Así que no solamente revela y corrige la relación correcta con Dios, sino también la relación correcta con el prójimo. Aunque el prójimo, que hemos venido hablando, aunque el prójimo sea trigo o cizaña, que de qué manera que esa persona, el discípulo del Señor, se desempeña con la relación correcta con el prójimo, aunque sea trigo, aunque sea cizaña. Así que la vida del discípulo y de la discípula no se desempeña
basado como comencé al principio. No está, o sea, la vida del creyente no la desempeña por opiniones o por lemas populares, especialmente lemas que te alejan de la voluntad de Dios, por comentarios, por tradiciones, por modelos, sino por la palabra de Dios correctamente interpretada, obviamente a través del Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que la vida cristiana uno se deja llevar, regir por la palabra, que es lo que la palabra nos dice, que es lo que Dios espera en nuestras vidas, como parte de nuestra relación de fe con nuestro Señor. Porque una relación no solamente de salvación, es una relación de Señor en nuestras vidas. Así que la vida del discípulo, la vida de la discípula, también vamos a examinar qué es lo que Jesús espera de parte de sus seguidores. En especial examinar quiénes son los que Cristo van a bendecir y qué características poseen. Vamos a estudiar las bienaventuranzas. Así que si vamos a estudiar entonces quiénes son aquellos que son bienaventurados, quiénes son aquellos y aquellas que son bendecidos y bendecidas, y especialmente cuáles son las actitudes que llevan como consecuencia la bendición de Dios en sus vidas. Y dos cosas, ya sea escuchar diferentes enseñanzas del Sermón del Monte, ya sea hacer como un reset, decir, oh, yo no sabía, o sea, me dejé llevar en mi vida cristiana por lo que la familia hacía, por lo que vi en la iglesia, por lo que vi de testimonios de otros, por escuché, por las lemas que la gente decía, y entonces al ser expuesto por esta enseñanza del Sermón del Monte, pues entonces hacer un reset en nuestras vidas, entonces examinar y en cierta forma ver entonces por qué la bendición de Dios quizás no está siendo impartida en mi vida, y puede ser que no estamos haciendo las cosas que Jesucristo expresa claramente en sus escrituras, y especialmente lo que Jesús dice que es una bienaventuranza. Y número 2, se ha afirmado que no vayas a cambiar y no dejes de tener lo que Cristo espera en ti, que no vayas a cambiar porque como que hay presión, hay resistencia, pues que se ha afirmado que estas actitudes y estas reacciones son las que Cristo espera de ti, y no las vayas a dejar simplemente para aliviar entonces la presión o la situación incómoda que está causando el vivir para el Señor. Con eso, entonces si me puede leer el versículo 1 y 2 del capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ok, vemos que una de las decisiones que una persona que aspira a ser un discípulo, una discípula del Señor, es un deseo de que tiene que la persona decidir, quiero que Dios me bendiga o quiero que el mundo me bendiga, porque no puede servir a los dos señores, porque o aprecia a uno y menosprecia al otro. Si una de las cosas que tiene que ser la decisión es que se quede adelante, voy a seguir lo que el Señor me dice, su palabra y su espíritu, lo que espera de mí, y que yo sea exitoso delante de los ojos de Dios, exitoso delante de los ojos de Dios, definido de que estoy viviendo una vida recta como Dios espera, que estoy viviendo una vida aceptable como Dios espera, o si quiero el éxito del mundo, quiero tener la fama, las posiciones, las posesiones, la influencia, etcétera. Tiene que ser esa decisión, si de aquí en adelante voy a seguir a Jesús y ser una persona viviendo exitosamente ante los ojos de Dios, o si voy a seguir y tener éxito delante de los ojos del mundo, porque no puede servir a los dos. Así que una de las cosas siempre en la vida de discípulo aquí en adelante es una vida que se deja dirigir por Dios. Así que algo va a tener que morir en ti para darle vida a lo que Jesús espera. Así que al comenzar a Jesús, que se siente enseñar, comienza entonces en una forma indirecta, decir algunas cosas el Espíritu Santo va a comenzar a destruir, va a comenzar a matar, y otras cosas va a comenzar a edificar y va a comenzar a dar vida en la vida de la persona para que esto florezca, para que florezca las expectativas de Dios. En el versículo 1 al 2, entonces vemos que Jesús sube al monte y sus discípulos vienen. Una ilustración de la iglesia, una representación de la iglesia, la congregación del Señor, que como un pueblo que si son sus discípulos siempre se reúnen para escuchar lo que el Señor desea hablar a sus vidas. Una de las cosas que siempre he expresado, por la razón que viene un público, vienen sus discípulos de una forma congregacional, se reúnen alrededor del Señor, es
Porque muchas veces hay palabras del Señor que en la privacidad de nuestros hogares esquivamos o que no estamos dispuestos a recibirla. Y si hay algo que no estamos dispuestos a recibir, lo que Jesús va a hablar en los próximos 12 versículos. Así que, y por eso es que un otro valor de uno congregarse alrededor de Jesús como un pueblo es así recibir toda la palabra completa. Como he dicho otras veces, muchas veces en nuestro hogar pues controlamos la palabra que Dios nos va a hablar. La controlamos pero cuando está en una situación pública como esta, que Jesús se sienta y comienza a hablar, pues ya no podemos controlar la palabra que el Señor quiere hablar en nuestras vidas porque está en el control, ya sea del Señor o del ministro o la ministra de parte de Dios. Pero es para nuestra bendición como Jesús pues comienza con la bienaventuranza, porque esto es lo que te va a bendecir. Y por eso es que Jesús comienza a hablar. Específicamente se sienta y enseña, ya sea para reforzar o para corregir. Vemos que le enseñaba, ya sea algo para ser reforzado o algo para ser cortado en su vida, pero algo va a cambiar. De aquí en adelante, cuando uno comienza en la etapa pedriática de servir al Señor, comienza uno a aprender las cosas que Dios quiere cortar y las cosas que Dios quiere añadir, las cosas que Dios quiere hacer crecer, cosas que quiere hacer disminuir en la vida de la persona. Así que alrededor de él se junta una multitud, igual que todavía hoy alguna multitud muchas veces se reúne de parte de alrededor del Señor a escuchar sus enseñanzas. Habíamos estudiado igual que como si el sembrador se pone a sembrar y hay una multitud. Hay algunas que son como el camino, algunas que son como pedregales, algunas son como espinos y algunas que son buena tierra. Es decir, que se comienza a enseñar y a derramar su palabra sobre todo tipo de oyente, todo tipo de suelo. Vemos que no enseñó la palabra específicamente, no como el Antiguo Testamento, que se recibió la palabra, la ley y el Torah por intermediarios, ya sea Moisés. Hay tradiciones que dicen que también, aparte del 10 mandamientos, que fueron los ángeles de parte del Señor que le dieron esa palabra a Moisés, lo cual Hebreos expone un poco, pero el asunto es que vemos que no es como el Antiguo Testamento, donde la palabra a través de intermediarios fue dada a un pueblo, sino es Dios mismo dando su palabra, dando su expectativa directamente al pueblo de Dios, lo cual por eso tenemos las escrituras, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, las cuales contienen las palabras y las enseñanzas de Jesús, y las palabras de las enseñanzas, las que fueron dadas a través de los apóstoles bíblicos, los cuales forman lo que conocemos como la escritura. Así que tenemos en el Nuevo Testamento no solamente palabras directas de parte de Jesús, sino intermediarios llamados apóstoles, que también, apóstoles bíblicos, que también dieron la palabra de parte del Señor para la iglesia, el evangelio, para la iglesia que se estaba formando después de su ascensión. Entonces, vemos que y comenzó, y ahí pues se sienta a enseñar. Vemos que sus discípulos, ¿por qué? Porque los discípulos, lo que se identifica como discípulos de Jesús, son enseñables, siempre están aprendiendo. No hay ninguna edad, no hay ninguna fase, ninguna etapa de su vida que dice Jesús, yo no tengo más nada que aprender, ya lo he aprendido todo, ya no necesito ser enseñado, ya no necesito ser corregido, sino que el discípulo, la discípula de Jesús es una persona enseñable de parte del Espíritu de Dios y de parte de la palabra. Siempre está dispuesto a aprender y a vivir la palabra, y no solamente, porque esto es la definición de un discípulo, no solamente una persona que se ascribe a las enseñanzas de otros, sino que también las divulga a otras personas. Así que vemos que no solamente el discípulo se va a sentar a ser enseñado por Dios, sino que también va a ser un instrumento para que otras personas aprendan esa palabra, no solamente a través de su palabra, pero sus acciones. Sus acciones, las dos cosas. Ok, me dice si tiene alguna pregunta. El versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Ok, una cosa que dice bienaventurada. La palabra griega significa makarios, que significa bendecido, feliz, afortunado, cuenta con cuidado divino, etcétera. Y vemos que la persona comienza a estar bienaventurada diciendo que va a ser de una manera divinamente bendecida si es pobre de espíritu. Una persona, sea rica o pobre, reconoce que su vida espiritual escasea, que no tiene especialmente, que no tiene necesariamente bienes espirituales que son ricos con Dios. Una persona pobre normalmente pide y mendiga algo que necesita, y una persona pobre de espíritu siempre está pidiendo, siempre está mendigando más del Espíritu de Dios en su vida. Es una persona que tiene hambre del Espíritu de Dios en su vida, que reconoce: yo no estoy lleno. Puede ser que tengas todas las riquezas del mundo, puede ser que es una persona trillonaria como Elon Musk, pero delante de Dios dice: Señor, yo soy una persona pobre de espíritu, humilde delante de Dios. Y esa es la persona que es bendecida por Dios, favorecida por Dios, afortunada por Dios, que delante de Dios es una persona humilde y siempre reconoce: Señor, mi espíritu necesita más de tu espíritu. Mi vida necesita más de tu vida dentro de mí. Y una persona que tiene esa mentalidad, porque una mentalidad es una actitud, que siempre pide, que reconoce que necesita más de la presencia de Dios en su vida, vemos que es un discípulo, que siempre reconoce que más de la voluntad de Dios dentro de su vida. Por eso que ciudadanos entonces del reino de los cielos, porque dice que es bienaventurado, porque de ellos es el reino de los cielos. En el reino de los cielos entonces son ciudadanos que están en la tierra, que ya tienen su parte en los cielos, y son personas que no son llenos de espíritu. Cuando digo no está hablando llenos del Espíritu Santo, está hablando llenos de ellos mismos. Y que dice, en el reino de los cielos no hay personas que dicen: no necesito más del Espíritu Santo, no tengo sed del Espíritu Santo, no tengo necesidad del Espíritu Santo. No hay ninguna persona así en el reino de los cielos. Si una persona humilde, siempre reconociendo que necesita más del Espíritu Santo de Dios en su vida. Así que vemos que el reino de los cielos no necesariamente es participación o existencia necesariamente de las cosas congregacionales, ni es doctrina, ni es dogma, ni es membresía, ni ministerio, ni que tenga familia cristiana, ni credo, ni confesiones, sino un deseo de siempre tener más y más del Espíritu Santo dirigiendo, gobernando y influenciando la vida de uno. Y de eso son los reinos de los cielos. Pero eso comienza hablando del interior. Si tienes sed de tu espíritu, necesita porque reconoce que mi espíritu está débil, que mi espíritu necesita algo. Es como aquella mujer samaritana, que cuando Dios comenzó a hablar de una agua que salta para la eterna, que se dijo: pues está hablando ahora algo que necesito, y que no necesito correr detrás de parejas, porque estoy tratando de buscar en una pareja lo que solamente puedo recibir de parte de Dios en mi interior. Que una vez que se me satisface la sed interior, no tengo que correr detrás de una pareja, y si corro es por una razón correcta. Así que una de las cosas entonces es siempre como discípulo, como discípula, siempre una vida buscando que su vida sea gobernada, influenciada y dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Nunca pare de tener hambre del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Que nunca el discípulo, la discípula dice: no necesito más, estoy lleno, no necesito leer, no necesito orar, mi alma no necesita más de Dios en esta área, puedo vivir, tú sabes, en autopiloto. Y una persona así obviamente ya ha llegado a la conclusión que ya ha crecido todo lo que va a crecer, y que no necesita más necesariamente de su espíritu, del Espíritu Santo, ministrar a su vida. Una pregunta. Okay. Versículo 4 entonces. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Porque una cosa dice que vas a llorar y que recibirá consolación. La palabra consolación es una palabra griega que significa parakaleo, que kaleo es como si fuera hablar, llamar cerca para. Dice que llamar cerca, que tu llorar va a ser acercar, y que va a llamar cerca específicamente el consuelo de Dios. Que cuando uno llora específicamente por hacer la voluntad de Dios, porque muchas veces se llora así por hacer la voluntad de Dios,
muchas veces se llora por injusticia, muchas veces se llora por opresiones, muchas veces llora por diversas razones. Dice especialmente cuando uno llora, que esos paracadeos, eso atrae la consolación de Dios, especialmente si a Dios la estamos esperando. Vemos que la persona pobre de espíritu dice, sí, necesito de mi espíritu. Y si está llorando, más necesito. Y si está llorando, más necesito, implica entonces va a traer la atención de Dios. Es como la viuda de Naín, donde murió su único apoyo, que era el único hijo que tenía, y vemos que su llorar atrajo ¿qué? La presencia de Cristo, lo cual le resucitó a su niño. Así que vemos que cuando lloramos, específicamente cuando el discípulo, la discípula que ella está definiendo, llora, atrae la consolación y puede contar 100% con la consolación de Dios. Si un discípulo o discípula pierde un hijo, pierde un familiar querido, pasa por una bancarrota, pasa por cualquier situación que lleva a llorar, una crisis que lleva a llorar, puede estar 100%. Dios está diciendo, y Dios no miente, por eso está escrito. Él dice, vas a ser bienaventurado, va a traer la consolación de Dios en tu vida. Una de las cosas que mencioné al principio era que muchas veces lo que Jesús está enseñando va a tener que apartar muchas veces de tu crianza, de tu costumbre, de tu tradición y tus hábitos. Implica muchas veces cuando se llora se busca ahogarlo con una botella, con una droga, con pero vemos que ahora el discípulo cuando llora busca dirigírselo hacia Dios, sabiendo que va a traer la consolación de Dios en su vida. Si desde antes dice, puede ser que llore y vas a llorar, pero también puede contar, vas a ser bienaventurado. ¿Por qué? Porque va a traer la consolación de Dios, como mencionamos. Como la viuda y como Jeremías, que Jeremías lloraba porque era rechazado por expresar las palabras de Dios, la voluntad de Dios, el juicio de Dios y la restauración de Dios. Y era sumamente rechazado. Y a pesar que lo conoce como el profeta llorón, porque estaba siempre gimiendo, porque no, de lo que sabemos ni siquiera se pudo casar, porque una mujer se quiere casar con un hombre que el pueblo siempre está rechazándolo, ni eso. Así que, pero vemos que Dios también testifica que el lloro de Jeremías atrajo también el consuelo de Dios, la consolación de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque cuando el discípulo llora, va a llorar porque muchas veces buscando el bienestar físico y espiritual del prójimo, del familiar, del pariente, del vecino, de hacer la voluntad de Dios. Muchas veces por ser sal y luz de la tierra, que no es ella mismo, a veces cosechas traiciones o deslealtades o falsedades o calumnias o vituperios o insultos o falsas acusaciones o ingratitudes, etc. Y una vez va a llorar delante de Cristo. ¿Por qué? Por dos razones. La primera simplemente porque es natural, porque no solamente por el llorar que tiene, pero por la razón que uno llora delante de Jesús, a quien se sirve como discípulo, es porque no quiere que esa circunstancia, esa situación detenga la vida y el ministerio, el servicio que Dios quiere que continúe en su vida. ¿Sí? Y que pues a pesar de ello que Dios sane y restaure de manera que no impida la continuación de lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de uno. Y esa es una razón. Y la otra, porque y lo segundo, para que Dios consuele a uno, y en esa consolación pues hay fortaleza, hay restauración, hay confort, de manera que uno puede seguir ilesos, haber experimentado una situación adversa en su vida. Hay personas que que experimentan una situación adversa en su vida y cambian. El corazón endurecido, la compasión endurecida, misericordia endurecida, el extender la mano endurecida, y lo que Dios no quiere que el espíritu, que el enemigo logre lo que está buscando, y es que la influencia de Dios se vaya a detener a través de una experiencia desagradable, a través de un ya tú sabes, que se ponga duro, endurecimiento. El versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ok, entonces dice que por los mansos, una palabra que dice praus, que significa humilde, soportar daño o lesión con paciencia, sin resentimiento, gentil,
no amenazante, no ruidoso, ruidosa, no agresivo, agresiva, no arrogante, no busca atención, ni se siente superior a otros. Es capaz de usar fuerza. ¿Okay? La persona mansa es una persona capaz de usar fuerza, pero por obedecer al Señor, escoge la reacción, como dije, humilde, no amenazante, etc. Vemos el ejemplo de Jesús, porque a pesar de que Jesús es omnipoderoso, y vemos que escogió la reacción mansa en dos situaciones, muchas, delante de los fariseos, pero muchas, estos son dos que me llamaron la atención. La primera, cuando fue arrestado, que Pedro le cortó la oreja, dijo: Pedro, para. Dice el texto, dice: para. Si yo quisiera, yo puedo llamar millones y legiones de ángeles que vengan aquí a protegerme, pero no lo voy a hacer. Vemos que una persona mansa, una persona que es capaz de responder, pero elige responder de la manera que el Espíritu y el Señor desea en su vida. Así que Jesucristo pudo haber, como Él lo dijo: yo puedo llamar millares de ángeles que vengan aquí a protegerme, esto es tu protección tuya. O sea, y vemos que la otra fue cuando estaba delante Pilato. Y Pilato, Poncio Pilato, si tengo la referencia, Poncio Pilato, en el arresto fue en Mateo 26:53, pero con Poncio Pilato en Juan 19:11, que Poncio Pilato le dice: tú no sabes que tengo la autoridad de crucificarte y soltarte. Y Jesús, Jesús dice: debe decirte algo, si tiene autoridad, ninguna autoridad es dada excepto de arriba. Así que si tienes esa autoridad, porque Dios te lo concedió. Y si Dios te lo concedió, lo mismo te lo puede quitar. Así que bájate y entonces dice que ella adelante, por eso te dijo: espérate. Cuando vio, o sea, en otras palabras, Jesucristo pudo haber pedido, porque de Dios le dio autoridad para gobernar, pudo haber pedido: mira, saca a este individuo de aquí, y fácilmente lo hubiera sacado. Un ataque al corazón, un derrame, lo que fuera. Y cuando Pilato entendió eso, que estaba delante de un hombre todopoderoso y que estaba absteniendo a su todopoder, obviamente ahora era parte de su misión, dijo: no, yo quiero soltarlo. Y ahí fue que dijo: mira, escogen uno de los dos, y etcétera. Pero vemos que aún Pilato reconoció y quiso en ese momento en adelante querer soltarlo. Así que cuando hablamos de ser manso, y esto es una enseñanza de Jesús, por eso estamos hablando de un reset. Porque si estamos con guaperías, dando cantazos y ruidos, o sea, Jesucristo está enseñando. Y si la persona se identifica como discípulo, está diciendo: no, quieto, carne en baja. Yo sé que puede responder, pero la persona mansa, que el Señor espere, que el Espíritu está buscando inculcar o introducir mansedumbre dentro de la persona y deje la belicosidad y la guerra, somete todas sus tradiciones, reacciones, hábitos, crianza, cultura, familia, lo que ve en los medios, a una reacción mansa que le agrade a Dios. ¿Okay? Y así vive delante de Dios. Y dice que la persona mansa, que es capaz de tener una reacción, tiene poder de poder hacerlo, y escoge la reacción mansa para agradarle a Dios, que es la persona que va a heredar la tierra. Obviamente no estamos hablando de esta tierra, sino que la porción que tiene el reino de los cielos, que a pesar que los mansos en esta tierra, la gente abusa, la gente toma ventaja, y puede ser que en este mundo no tiene heredad, pero en el cielo tiene una heredad que nadie se la va a poder quitar. ¿Okay? Lo que implica ahora que el discípulo y discípula de Jesús tiene su enfoque no necesariamente en lo que puede heredar de esta tierra, sino que su lugar tiene su enfoque en la heredad que Dios le tiene en los reinos de los cielos. Y vemos, como dije ahorita, que muchas veces las personas a tu alrededor no te van a entender. La persona va a decir: si fuera yo le parto la cara. O si fuera, mire, dile algo. O sea, y tú dices: no. Y por eso los carnales no van a entender esa reacción de mansa, que yo puedo, pero no lo voy a hacer en obediencia al Espíritu de Dios, en obediencia al Espíritu Santo que me está dirigiendo. Es una reacción diferente. Y muchas veces la gente carnal que a tu alrededor no va a entender un discípulo de Dios, especialmente su mansedumbre. ¿Okay? En el versículo 6 no hay pregunta.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y cuando hablamos de hambre y sed, estamos a algo, cuando físicamente tienes hambre y sed de algo, es un fuerte deseo por lo que necesitas y deseas, pero no tienes. Si tienes hambre de comida, es porque tienes un fuerte deseo de alimentarte con algo, pero no lo tienes y lo estás buscando. Si tienes sed igual, donde tienes un deseo de algo para poder tomar y no lo tienes, un deseo ardiente. Y lo que el Señor está enseñando al pueblo, a la multitud que está allí, es que específicamente, igual que se tiene un deseo ardiente, y todos aquí hemos comido y hemos tomado hoy, que igual que tenemos un deseo ardiente para alimentar el cuerpo, que tenemos un deseo ardiente específicamente de justicia. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de kaisune, estamos hablando de justificar una vida recta delante de Dios, una aprobada delante de Dios, que tiene una sed de vivir, una sed de vivir recta delante de Dios, de ser acepto, acepta, aprobado, aprobada delante de Dios. Tiene un deseo ardiente, tanto en público y en privado, y es el truco, en privado. Tiene un deseo ardiente en público y en privado de vivir una vida aceptable delante de Dios en todo. Que es una persona que tiene sed, una persona que siempre está, como decimos, como si fuera un temor de Jehová. Cuando a un temor no está hablando de miedo, pero está hablando de un cuidado, de que Señor, mi vida, toda mi vida, sea recta, aprobada, aceptable, inocente delante de ti. Y si no lo es, pues busco el perdón tuyo, busco la restauración tuya, busco que tú rompas las cadenas de la manera que es hambre y sed de justicia. Vemos que es bien diferente específicamente de simplemente estar satisfecho. Si una persona acaba de comer y acaba de tener sed, no tiene hambre, pero en cuanto a justicia, de vivir recto delante de Dios, siempre uno tiene cuidado, siempre uno está buscando y un deseo ardiente del Señor, lo que yo hable, lo que yo piense, lo que yo vea, lo que yo toque, donde yo vaya, donde deje de ir, que tú lo apruebes, que tú seas agradecido con mi vida. Y si no lo ves, Señor Espíritu, y ahí viene la sed del Espíritu, de que entonces tú me llenes. Así que el discípulo, la discípula, que es bienaventurada, es una persona que siempre tiene una hambre, un deseo ardiente de vivir una vida recta, aprobada, inocente, aceptable delante de Jesús. En público y en privado. Especialmente en privado. Sus conversaciones en privado, lo que ve en privado. Como siempre he dicho, si lo que tú ves a través de la televisión y a través de stream, a través del celular, si tú lo verías, si Jesucristo está al lado tuyo, porque lo está. O sea, y si no lo estás haciendo, entonces, como tienes sed de justicia, va al Señor, perdóname, Padre, restáurame, quítame estos deseos, etc. ¿Por qué? Porque tienes sed de vivir una vida aprobada y recta delante de Jesús. Ya ven porque esto es un reset. Porque si uno se deja llevar por los testimonios, por los ejemplos, etc., la vida del discípulo no se deja llevar por lo que está viendo con sus ojos, sino ¿por qué? Por la palabra de Dios. Jesús lo dijo, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo, y cuando digo de pan nada más, no solamente de pan, ni de ejemplo, ni de modelo, ni de lemas, ni de testimonio, sino de qué, de la palabra, sino de toda la palabra que procede de Dios. Por eso muchas veces se comenta que va a haber sorpresa en los cielos, porque uno ve con sus ojos, pero uno no ve específicamente si está viviendo una vida que se está acomodando a la palabra de Dios, solamente ve lo que uno ve, y especialmente en la privacidad de su casa y en la privacidad de sus decisiones, si está haciendo las cosas rectas, aprobadas delante de Dios. Por eso que hay muchas sorpresas, porque el reino de los cielos no se trata de popularidad, ni se trata de fama, ni se trata de éxito, ni se trata de influencia, ni se trata el discípulo que le agrada a Dios, no se trata de eso. Lo que Dios le agrade es que tú siempre estés buscando, no importa aunque seas rico o pobre, que tú siempre estés buscando que
tu vida se acepta, agradable, inocente delante de Dios, de acuerdo a obviamente, su palabra. El 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ok, interesante que llegamos hasta este punto donde vemos, va a haber llorar, va a haber mansedumbre, va a haber... Y todas estas cosas afectan tu misericordia, porque si estás llorando por una ingratitud, o Dios te dijo que no seas manso y tú deseas partirle la cara a alguien, y vemos que muchas, vemos por obediencia a Dios, etcétera, y vemos que y lo que se puede apartar es la misericordia. Y por eso que también dice, vas a ser bien bendecido, bien bendecida, especialmente por Dios, cuando provees alivio espiritual y físico, cuando tienes compasión sobre un ofensor, cuando especialmente los carnales no entienden tu reacción y tu acción en responder con el mejor bienestar en mente. La persona carnal no va a entender de una persona que te hizo daño, etcétera, y que quizás está en un momento de necesidad física, de ser espiritual, de tú responder con misericordia, si esa persona no lo va a entender. Y no puede esperar que lo entienda. No lo va a entender, y por eso comienza a decir, si fuera yo, que si esto, que si etcétera, o yo me comportaría de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que como nosotros permitimos la misericordia del Señor a través de nuestras vidas, que nos está enseñando, que nosotros también alcanzaremos misericordia, especialmente de parte de Dios. No es la primera vez que el Señor, y vemos que más adelante lo enseña, si no perdonas, no tienes perdón de Dios. Porque jamás lo que tú has perdonado, jamás es comparable con lo que Dios ha perdonado en nuestras vidas. Por eso dio la parábola, dice uno, vamos a suponer que uno le debía $1 y no se lo quiso perdonar, pero vemos que le debía al Señor millones, y el Señor se lo perdonó. Y dijo, mira, Pepe, si no aprendiste nada, si no aprendiste como te perdoné, lo grande que te perdoné, tú no puedes perdonar $1 a este. Por eso es que Dios espera de sus discípulos y sus discípulas que sean misericordiosos, aún con aquella persona, aún más con la persona aquella que han ofendido. Y Dios te va a ser misericordioso contigo. Por eso es bienaventurado. Y nadie le gana a Dios en siendo misericordioso. Si hay alguien que es misericordioso más allá de la expectativa, es nuestro Dios. Por eso es que y muchas veces por eso, y esto es una cosa cuando Dios enseña que sea misericordioso, por eso es que hay muchas cosas que Dios rompe con tus tradiciones, tus costumbres, tu carácter, tu temperamento, cuando te enseña mansedumbre, cuando te enseña humildad, y especialmente cuando te enseña a ser misericordia, donde muchas veces Dios permite que tú pases por una experiencia de falta de misericordia para que veas cómo te sientes, y viendo cómo te sientes, entonces te lleva a actuar de una manera misericordiosa. Me voy a explicar. Es como si yo soy una persona soltera, entonces me dio una monga bien fuerte en mi casa. Entonces obviamente pues tengo que pararme a cocinar, quizás la ropa se queda sin hacer, y sin número. Entonces cuando uno experimenta, no hay mejor doctor que una enfermera, que un paciente, que ha sido paciente. No es enfermera que alguien que ha sido paciente. Pues lo mismo, entonces cuando pasa por esa experiencia, y nadie me viene a ver, y llamé a alguien, nadie viene a limpiar, nadie viene a ver todas estas cosas. Entonces cuando uno pasa a veces por esa experiencia, muchas veces Dios está enseñando, ve que la persona que te puso en tu mente, y que fueras a ayudar, que fueras a hacer algo, y no fuiste misericordia, es para que aprenda misericordia. Ahora ves cómo se siente. Y una vez cómo es que se siente, ahora, cuando quizás alguien está en el hospital o alguien está en la casa, lo primero que tú vienes a tu mente, espérate, yo experimenté eso, Dios me permitió esa experiencia, de ver si necesita que le lleve comida, o le lave la ropa, le limpie algo, qué es lo que necesite. Y uno aprende que misericordia, muchas veces, por la falta de misericordia que uno haya experimentado. ¿Sí? Y muchas veces pues Dios usa esa experiencia para enseñarnos misericordia. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta es la primera cuando habla de limpio corazón.
está hablando de un término que no hay nada que Dios no quiere ver en tu corazón dentro de ello. No hay nada fuera de lugar en tu corazón. Y por eso que si hay algo fuera de lugar en mi corazón, que Dios está dispuesto, o por lo menos dar su gracia, su espíritu en nuestras vidas, para purificarlo. Cuando hablamos del corazón, especialmente en la Biblia, no estamos hablando simplemente de las emociones, lo que representa el corazón. Son pensamientos, emociones, pasiones, deseos, apetitos, etcétera, que sean libres y sean liberados de impurezas delante de Dios. Y eso es lo que nadie ve, el corazón. Que en nuestro corazón no hay nada que Dios no desea ver en nuestro corazón y que esté en nuestro corazón. No quiere ver odio, no quiere ver celo, no quiere ver corajes, iras, no quiere ver tristeza, no quiere ver cosas deprimido, temeroso. O sea, todas estas emociones, todos estos sentimientos están fuera de lugar en nuestro corazón porque Dios no nos diseñó para tenerlos. El pecado ha creado que lo tengamos, pero vemos que Dios es bienaventurado que tú por lo menos tengas el deseo. Señor, limpia mi corazón. Que por lo menos empieza con el deseo. Señor, tú dices que tú esperas que yo tenga un corazón limpio. Eso va a permitir verte, no por un momento, sino toda la vida. Sino que yo pueda verte toda la vida por la eternidad. Porque hay muchos que dicen Señor, Señor, y Dios le dirá, no te conozco. Hay muchos que creen que van a ver a Dios porque movieron montañas, hicieron milagros, hicieron maravillas, y Dios va a decir, yo no los conozco. Porque una de las razones está aquí, porque su corazón no está limpio delante de Dios. Cuando hablamos de corazón que estamos hablando, sus intenciones no están limpias delante de Dios. Manipularon la palabra para obtener del mundo y no fueron las intenciones sinceras de ministrar un alma en necesidad, de ministrar para la gloria de Dios, de ministrar por amor. Específicamente, no necesariamente ministraron con amor a las almas, sino ministraron de una manera calculadora, que puedo obtener manipulando, utilizando esta palabra para mí. Y por eso y eso no es un corazón limpio. El cálculo, es como decir, oh, yo visito a la gente que diezma y lo que no diezma no los visito. O si cae en el hospital, pues visito a la gente que vaya a diezmar y da mucho, y lo que no da, pues mira, yo espero hasta que pueda. Y uno puede tener sus corazones limpios delante de Dios, sino que uno va con amor. No importa, aunque esté aquí al lado o esté a Tampa, que he ido a Tampa, a Kissimmee, lo que sea. Que uno vaya con intenciones puras. Y lo importante es, si tú reconoces que mis intenciones no son puras, le pides a Dios que te purifique, que te dé intenciones puras de amor, de bienestar, de buscar el bien de otro, y no intenciones de cálculo, no intenciones de predecir qué puedo sacar, si hago, dejo de hacer, sino simplemente que haga las cosas motivadas por la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Bien importante, según vemos, especialmente de un corazón puro delante de Dios, porque la gente no ve las emociones, pero Dios sí. Eso es lo que Dios está diciendo. La gente no ve las intenciones, pero Dios sí. La gente no ve el cálculo, pero Dios sí. Y lo que está diciendo es que esto, no, si vas a ser un discípulo del Señor, no simplemente te vas a llevar por lo que estás viendo en el exterior, sino que Dios está viendo también el interior, tu corazón, y que lo mantengas limpio. ¿Alguna? Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ok, los pacificadores, la palabra pacificadora significa que tienden a promover la paz, que tienden a reducir la hostilidad o contribuir a la paz. Por esto es que mencioné al principio que muchas veces va a romper con costumbres, con tradiciones, con familia. Si vienes de un lugar donde tiene mecha corta, cualquier cosa rápido quiere meter las manos, pelear, y lo que Dios está diciendo, eso a sus discípulos, lo primero que habré con esa mecha corta, y en vez de provocar a que se parten la cara, vas a ser un instrumento a ver cómo puedes disminuir la hostilidad, disminuir el volumen
etcétera, disminuir las emociones, de qué manera tú puedes contribuir a eso. Una persona pacificadora. Porque lo hemos visto, de hecho, hemos visto a veces las que no hostigan, sino las que animan a que los dos se partan la cara. A veces son las parejas, las mujeres. Ah, tú vas a dejar que te diga eso. Entonces, Dios dice, no, vamos a tratar de escalar, de disminuir la hostilidad. Y eso es una característica que Dios espera ver en sus discípulos. Dice que la Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, la áspera hace subir el furor. Así que la persona pacificadora, la discípula del Señor, es una persona que tiene una respuesta blanda. Porque casi siempre, lo que quiere decir que siempre tiene una respuesta blanda de buscar tratar. No estoy diciendo que no vas a confrontar, ni vas a decir esto está mal. Eso es lo que está diciendo el Señor. Lo que está diciendo es que va a ser, si lo vas a decir, va a ser una manera que comunique, pues que estás inconforme, pero que no vas a hacer subir el furor. Porque puede ser que la situación esté en paz y con una palabra hace subir el volumen, hace subir la hostilidad con una palabra. Igual que en otra puedes bajar también. Así que dice que los pacificadores, que ellos se han llamado hijos de Dios. Es interesante que Jesús usa ese término porque cuando Jesús fue bautizado, se oyó la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado que tengo complacencia. Y entonces cuando somos pacificadores, Jesús dice sobre nosotros, verdaderamente tú eres mi hijo, mi hija también amada. ¿Qué? Y te llama hijo o hija, especialmente cuando es su instrumento de bajar la hostilidad, de tratar de establecer la armonía, etcétera, siempre y cuando que se pueda, que también Jesús te identifica como su hijo. Por eso vengo diciendo que las personas carnales no te van a entender de quizás recibir una provocación y tratar de bajar, tratar de ser un instrumento de bajar la situación. Te voy a contar algo. Una vez, esto fue en Mayagüez, esto es una historia real, tengo compañeros que lo vieron. Una vez había en el hospedaje al lado, vi un hospedaje que se llama Doña Daisy. Entonces, nosotros estamos llegando el domingo y parece que había una muchachita que se escapó de la casa y fue a donde el hijo y se fue a meter ahí al hijo. Entonces la mamá lo fue a buscar. No sé si tú has visto revolución así. La mamá lo fue a buscar con toda la familia. Entonces yo estoy llegando y entonces pues tratando de establecer la paz, tú sabes. Entonces la mamá tenía a la hija por el pelo y qué sé yo, y uno pues tratando, literalmente la tenía por el pelo, y yo acabando de llegar, y entonces el muchacho, mi compañero Pepe está arriba. Y entonces yo pues me bajo y pues me tratar de verla. Y entonces me dice, mira muchacho, ve bajo cortina, no te metas ahí, que no, mira, no te atrevas. Yo, pero te está dando, no, fíjate, déjalo, porque nos van a pasar dos cosas. Número uno, entre las dos, entonces te van a caer, la mamá y la hija, te van a caer de ti encima. Y la segunda es que ellos van a seguir bien y entonces tú vas a seguir el enemigo. Así que mira, fíjate, no vayas a meter en esos asuntos, especialmente familia, cuando son como extraños. Una cosa es que mi familia mía, otra cosa es como extraño. Y entonces me dijo, de verdad, sí, no, muchacho, no, mire, ya tú vas a ver, que cuando pasa el tiempo, ellas dos van a estar bien, y tú eres la que va a quedar mal, y cuidado que los dos te caen encima de ti. Y yo dije, pues está bien, pues. Así que en ese tiempo no andaba mucho en el espíritu, así que me dijo, no. Así que muchas veces, pero por lo menos se quiso ser pacificador, y la intención, me dijo, no, déjalo quieto, eso entre familia, déjalo quieto. Lee del 11, del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen
y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ok, entonces dice, porque obviamente Jesús ya está diciendo te van a perseguir. Ya sea más adelante hablar de la familia, de los religiosos, etcétera. Va a haber persecución, dice, pero que te van a perseguir, que vas a padecer persecución, que vas a ser perseguido injustamente, que de eso también son reinos de los cielos como lo fueron los profetas. Cuando hablamos de perseguir, estamos hablando de que te siguen para tomar, o matar, o derrotar, que te van a hacer correr, o te van a hacer huir, hostigarte, o te van a causar molestia o atribular. Cuando hablamos de vituperar, estamos hablando que te van a difamar, muchas veces te van a reprender, a abusar de ti verbalmente y van a mentir de ti. Van a deliberadamente decir falsedades, decir no verdades, especialmente por la justicia. Cuando hablamos de la justicia, específicamente por tú vivir de una manera recta, aprobada delante de Dios. Igual que Caín persiguió a Abel, que así también perseguirán a aquellos que buscan y aspiran y tienen hambre y sed de vivir una vida recta, aprobada y agradable e inocente delante de Dios. Por eso Jesús, de una manera indirecta, le está diciendo que no vayas a reducir la tensión, porque causa tensión. Dice, bueno, si dejo de seguir a Jesús, entonces me quito la persecución, me quito la hostilidad. Y lo que Jesús está diciendo, no vayas a escoger negar a Jesús para quitar la hostilidad, para quitar la presión, porque vendrá a ser el reino de los cielos. Dice, si te mantienes fiel y vas a ser bienaventurado, porque vas a contar con una bendición especial de parte del Señor, de ti es el reino de los cielos. Porque como dijo el Señor, si tú me niegas delante de los hombres, yo también te negaré delante de los ángeles. Pero si tú me confiesas delante de los hombres, aún a pesar que te vituperen y te persigan y te hagan persecución, dice que también yo te confesaré delante de los ángeles y los huestes celestiales de tu fidelidad. Si que vemos, es un llamado, entonces, cuando termina, y aquí, ha llamado a dejar a que sean añadidas a nuestras vidas para que seamos bendecidos y bendecidas. Tenemos que permitir entonces que Dios nos haga manso, que Dios ponga esa hambre, que Dios limpie el corazón, todas estas diferentes expectativas de parte de Jesús que tenemos que permitir que el Espíritu lo añada a nuestras vidas, si es que queremos experimentar de esas bendiciones de Dios. ¿Bien? Vamos a examinar, porque el estudio se trata de carácter cristiano y la influencia. Pues ya estamos hablando con respecto al carácter cristiano, vamos a buscar la influencia, cuando la persona practica alguna de estas cosas de ser manso, de ser pacificador, etc. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dice que eres sal de la tierra, no sal de la casa, ni sal de la congregación, sino sal de la tierra. Implica entonces que es una persona que está llamada a impactar la tierra, impactar fuera el mundo, especialmente, y siguiendo el ejemplo de Jesús, el mundo para el Señor. Así que vemos que el discípulo, la discípula, no se retira de la tierra, no se retira del mundo, sino participa, impacta para Dios, salvar las almas y preservarla como la sal preserva. La sal, ¿de qué viene la palabra salario? Porque en esa antigüedad muchas veces se pagaba un salario con sal, que era tan precioso, y por eso viene la palabra salario, porque muchas veces pagaban por libras de sal. Pero también es un preserva. Y nunca había buscado, pero ¿por qué las cosas se preservan con la sal? El pescado, la carne, todo esto. Y es por esta razón. La sal genera lo que se llama osmosis, que genera
y extrae el agua, la humedad donde es aplicada. Y entonces la bacteria y el hongo necesita agua para sobrevivir y reproducir. En otras palabras, cuando algo se comienza a podrir, después hay bacteria y hongo. Entonces, cuando aplica la sal, vamos sobre una carne, un pescado, pues entonces la carne y el pescado comienza el agua a ser extraída por medio de la sal. A ser extraída, entonces previene de que el hongo y la bacteria crezcan, lo que entonces se preserva. Entonces, de la manera como creyentes que estamos llamados a impactar al mundo, salir al mundo, ser una influencia en el mundo, que entonces nuestra presencia y el Evangelio de Cristo hace que entonces que se aplique en la vida de una persona, y a ser aplicada comienza a extraer no la bacteria, no el hongo, pero el pecado de la persona. Y ese pecado entonces genera salvación y santificación en la persona. Y por eso lo llama sal de la tierra. Porque Jesucristo, por medio de sus discípulos y el evangelio que llevan, y por la palabra de Dios que lleva, que por medio de ella extrae, hoy repito, no agua para que el hongo y la bacteria se vaya a morir, sino la palabra de Dios que entonces trae el pecado de la persona y tenga vida delante de Dios. ¿Okay? Y multipliquemos. Así que tú eres sal y estás llamado a salar la tierra y llevar el evangelio que extrae el hongo, o no permite que el hongo y la bacteria del pecado sino continúe, sino que la persona sea preservada para vida eterna delante y en relación con Jesús. Por eso es que muchas veces, si llevas el nombre del que vive, que es nuestro Cristo, y no impacta la tierra, evitando entonces estar en la tierra, haciendo quizás de la casa una prisión, etcétera, entonces Jesús está diciendo, si no sala, ¿para qué sirve? Si no está llevando el evangelio, si no está haciendo sal a las personas que el hongo y la bacteria del pecado está consumiendo y deteriorando, entonces ¿para qué sirve la sal? Excepto pues es una piedra como cualquiera y ponerla en el piso. Así que Jesús está demostrando su expectativa, que Él espera que esperamos que seamos de instrumento para salar, para compartir con nuestras acciones y nuestras palabras el evangelio del mundo que lo necesita. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con eso? Okay. Entonces la luz, 14 al 15. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que ya vemos, igual que usa el ejemplo de la luz, el discípulo, la discípula del Señor es luz en el mundo. Implica, va al mundo, lleva el evangelio que es luz en sus palabras y sus acciones, y alumbra para que cuando lo vean los demás del mundo genere una adoración, una glorificación de Dios en sus labios, que no es a ti, sino específicamente hacia Dios, y que dirige la adoración, dirige la glorificación de Dios a través de los actos. ¿Por qué? Porque con tu vida y tus palabras vas a formar parte de una respuesta de parte de Dios que quizás ellos le están pidiendo a Dios. Entonces uno no sabe que si uno simplemente está haciendo unas cosas por misericordia y por amor, y lo que uno no sabe es que nosotros estamos formando parte de una respuesta, de una oración que esta persona le está haciendo a Dios, sea de salvación o sea de necesidad física. Y eso genera ¿qué? Glorificación de Dios, porque no me van a glorificar a mí, van a decir, yo lo oré a Dios, y mira, tú fuiste respuesta de parte de Dios, gloria sea a Dios. Y va a generar la glorificación de Dios a través de nuestras buenas obras, obviamente con los motivos correctos. ¿Okay? Con los motivos correctos, que oramos siempre con los motivos correctos delante de Dios. Por eso es que la persona no se hace discípulo para esconderse, sino ministrar en las oportunidades que uno tiene al mundo. No se tapa, no se te pone debajo de una residencia, una congregación, sino
lo que Cristo está en ti, lo manifiestes al mundo. Porque aún porque puede ser que uno utilice una congregación para ponerlo debajo de un almud, para esconder la luz. Pues se puede, porque dentro de sí, porque esto es un reset, porque dentro de sí quizás su mente dice, pero lo único que tengo que hacer es congregarme y no más nada. Y Jesús está diciendo, no, pues si eres mi discípulo, para que entiendas, si es que alguien me está escuchando, dice, no, yo estoy diciendo congregarme y diezmar y ya. Dice, no, Jesús está diciendo, yo espero que tú seas luz y sal, ¿en dónde? En el mundo. Y no puedo usar la iglesia para esconder tu luz o para que deje de ser sal. Cuando digo la iglesia, la congregación o tu residencia. Como muchos, como dije al principio, no sirve de lemas. Hay quizá una persona que dice lema, yo le sirvo a Dios en mi casa. Bueno, pues te acabo de leer lo que Jesús espera. Que tú seas sal en la tierra y luz en el mundo, lo cual no lo puedes hacer encarcelado. O sea, está bien difícil la cosa. Y por eso que estamos repasando esta serie, para entonces hacer un reset, de ver, no seguir la vida por lema, ni porque uno ve, porque todo el mundo lo hace, sino lo que el Señor dice que espera de parte de sus discípulos. Así que Jesús dijo, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y demanda que sus discípulos sean igual de parte del Señor, que sean instrumentos de continuar y sean luz de parte de Jesús, para ser vistos, para que sean una guía y para avisar de los peligros y cómo escapar. Una luz hace esas funciones, por lo menos en esta tierra. Es una guía, un aviso, muchas veces como la luz roja de la María, la luz roja de los peligros y cómo escapar, y específicamente para ser visto, para ser una influencia en el mundo donde uno está. ¿Alguna pregunta? No, vamos a finalizar del 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Así que vemos que Jesús no vino a destruir la ley, lo que vino a destruir las interpretaciones, porque no se acomodaba a la tradición de los ancianos, no se acomodaba a las tradiciones orales, no se acomodaba a las tradiciones escritas, lo que conocemos como el Midrash y el Mishnah, que son las interpretaciones, las tradiciones, sino que vino a cumplir con la ley, no los comentarios a través de sino con la palabra, las intenciones que se quiso. Por eso muchas veces los líderes lo acusaban de romper la ley. Yo no estoy rompiendo la ley, estoy rompiendo tu comentario, tus tradiciones orales, pero yo estoy cumpliendo con la ley que di, que literalmente Dios, porque estaba allí con el Padre, así que estaba con la ley, así que la ley en sí, vamos a ver al final que no es mala, así que entonces dice, no he venido a romper la ley, sino a cumplir la ley, porque Dios lo dio y es bueno, porque por la razón que le dio es para señalar pecado, es decir, estas cosas son pecado, señalar pecado, y al fallar, pues la paga del pecado, que es la muerte, representada por un sacrificio, y apunta hacia una solución. Por eso que siempre fue el plan de que Adán pecó. Ok, ocurre el diluvio. Dios dice, pues entonces decide, para que no ocurran las condiciones del diluvio otra vez, voy a levantar un pueblo que va a ser un testimonio. En vez de no es nada más un pueblo completo, por eso nos llama sal y luz de la tierra, un pueblo completo. Entonces, cuando ese pueblo le da dos cosas en Sinaí, la ley y el tabernáculo. Le da la ley, que dice que esto es lo que Dios espera, y si no lo espera es pecado, y la pecado es muerte. Le da el tabernáculo, de cómo un Dios santo puede vivir un pueblo que no es santo, y a través de los sacrificios, lo cual entonces apunta hacia una solución. La solución es, ok, ¿qué? Tiene que haber algo que no solamente bregue con las consecuencias del pecado y tiene que morir un animal, sino algo que bregue conmigo. Algo que me perfeccione a mí, algo que haga cambio en mí,
que hagas estos sacrificios innecesarios. Tiene que haber un sacrificio perfecto. Que entonces yo pueda, que no solamente en esta generación, sino por todas las generaciones, que a través del perdón y el sacrificio de eso, el Padre se aceptó. Entonces por eso que apuntaba hacia algo mejor. Simplemente decía, esto es imperfecto, pero es diseñado para ser imperfecto, para generar entonces, en la mente humana tiene que haber algo mejor. Un sacrificio mejor, un sacrificio perfecto por todos los siglos ante el Padre, y un sacrificio que me perfeccione, que me cambie, que me haga, como dice, me haga manso, que me haga tener sed del Espíritu de Dios, que me haga pacificador y un montón de otras cosas más, que me cambie de dentro para afuera. Y entonces por eso que la ley, y por eso hay que estudiar el Antiguo Testamento, y por eso no puedes entender el Nuevo sin el Viejo, porque el Nuevo es la solución, pero ¿cuál fue el problema? Y el Antiguo, ¿cuál fue el problema? Y entonces, y por eso se declara, no vengo a quizás romper con los comentarios de los ancianos, pero no con la palabra. Una pregunta y terminamos entonces, 19 al 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que vemos que todavía es pecado. La única diferencia, si algo en el Antiguo Testamento dice que es pecado, todavía sigue siendo pecado, porque Dios, sigue siendo pecado. La única diferencia es dos cosas. Número uno, no necesitamos un animal, sino tenemos a Cristo, que entonces perdona por haber ofendido algo que Dios dice que desagrada. Y número dos, recibimos la gracia de Dios para evitar entonces violar algo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso que la gracia no es una excusa para seguir pecando, porque cuando uno se convierte, comienza entonces a recibir la perfección de Dios por medio del Espíritu, de dejar de practicar algo que Dios le agrada. Es inconcebible que una persona diga, yo soy discípulo del Señor, y sigue practicando un pecado que Dios dice en su palabra, que no lo practique. Si Dios dice, mira, no adultere, y tú dices, no, yo soy cristiano pero adultero, porque estoy bajo la gracia. No, tú estás bajo gnosticismo, es lo que tú estás. Gnosticismo que dice, no, la carne que haga lo que quiera y el espíritu está con Dios. Así que mi espíritu está salvo con Dios, pero mi carne que siga pecando. Y eso es un tipo de neognóstico que hay ahora, en este tiempo. Y Jesucristo dice, no. Si tú quebrantas uno de estos pequeños, serás pequeño. Porque Dios te da gracia para dejar que el pecado opere dentro de la vida de una persona. Así que el Espíritu Santo no te va a guiar a romper la ley que Dios mismo impuso, o seguir rompiendo la misma ley que Dios impuso. De hecho, Jesucristo vino para hacer inoperante el pecado y santificar nuestras vidas por medio de la justificación de la fe. Cuando uno es justificado por fe, implica que entonces uno se abre como discípulo a la presencia del Espíritu para comenzar de ese momento en adelante a romper con las operaciones de pecado en la vida de una persona. Pero no te va a dejar igual para continuar violando algo que el Señor dice que es pecado. Y vemos que la justificación de Dios, la santificación de Dios, te va a hacer exceder la justicia de los fariseos. Es más, te va a hacer exceder aún lo de la ley, porque la ley dice en su palabra ciertas condiciones, pero el Espíritu Santo te va a dirigir en todas las condiciones. Porque hay ciertas situaciones que la ley no cubre, pero el Espíritu Santo sí. Cuando estamos, de ver la palabra, pero caramba, yo no he visto qué es lo que... Sí, pero el Espíritu Santo te va a decir, no, es así. Por eso que tu justicia va a ser mayor que la justicia, aún te va a llevar no solamente a cumplir más allá de lo que está en la ley, la vida del Espíritu, sino exceder, porque es como decían, no, ¿cuántas veces debo de perdonar? 7. Jesús dijo, no, eso dicen los comentaristas, el Espíritu Santo te va a llevar a 70 veces 7.
ni siquiera un montón de veces. Por eso es que tu justicia va a exceder la justicia por una vida en el Espíritu. ¿Amén? Así que hemos examinado, para comenzar, algunas de, primero si quieres ser bendecido, bendecida, algunas de las actitudes que Dios quiere implantar en nuestra vida para que esa bendición sea posible. Y parte vemos no solamente transformar nuestra vida, sino que seamos instrumentos de transformar a otros. Sal y luz de la tierra. Y por último, terminar esta sección, que entonces en nuestra vida de discípulos no debemos estar practicando algo que claramente las Escrituras declaran que no debemos de hacerlo. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo no te va a dejar llevar y permitir dentro de ti que apruebe algo que claramente Dios desaprueba. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Una palabra? ¿Comentario? Ok, seguimos entonces la semana que viene con el favor del Señor. Vamos a orar para hacerle pedido. Padre, te damos gracias por tu salvación. Gracias a mi Jesús, por el Espíritu Santo, por seguir obrando en nuestras vidas, de manera que nos despertó a la salvación que Jesucristo estaba ofreciendo para nosotros. Mi Señor, has transformado mucho, pero puedes transformar más. Pedimos, mi Señor, que tú nos sigas transformando, sigas cambiando, que nunca nuestro caminar aquí, mi Señor, nuestro espíritu no se sienta saciado y saciada, mi Jesús, de que no necesitamos más de ti que nunca, mi Espíritu de Dios, que siempre vivamos buscando y siendo temerosos de vivir una vida recta y aprobada, inocente, delante de tu presencia. Ahora pedimos que tú nos despidas con tu bendición a nuestros destinos, nos traigas con la paz, llévanos con la paz tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.